Pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política por invitarme a formar parte de esta mesa. Es muy grato haber participado en el primer Congreso Ecuatoriano de Ciencia Política. Me parece que ha sido todo un éxito el evento, así que felicitaciones a la organización. En segundo lugar, cuando me invitaron a participar en esta mesa, me encargaron un poco hablar sobre el desarrollo de la ciencia política en el Ecuador. Y entre las conferencias del profesor Morlino el día de ayer y las exposiciones de una mesa sobre la enseñanza de la ciencia política en el Ecuador, me parece a mí que han presentado en su conjunto una visión muy clara sobre el estado de la ciencia política en el mundo, en América Latina y en Ecuador. Para resumir, aquellos que no estuvieron en esta mesa de la enseñanza de la ciencia política en Ecuador, así a grandes rasgos, lo que presentaban estas dos grandes, digamos, esta ponencia y la conferencia de Morlino, era que si bien en el Ecuador la ciencia política es una disciplina emergente, en América Latina como disciplina ya está bastante posesionada y en el mundo de alguna manera ya está consolidada como ciencia. Nosotros hoy en día nos estamos haciendo preguntas o estamos tratando de trazar el camino que a nivel global se trazó a mediados de la década de 1950 hasta los 70 y en América Latina durante los 90 y demás, ¿no? Ahora bien, también se dejó claro en esas exposiciones que si bien en sus orígenes la ciencia política bebió de otras ciencias sociales, hoy en día tiene una independencia y un foco de análisis muy concreto, que es eso, la política, y con la política el poder, pero que se aborda mediante una cosa que a veces no nos queda muy clara a nosotros en Ecuador y la ciencia política en el Ecuador y el análisis político en Ecuador, y es el empleo del método científico en concreto, ¿no? ¿Y qué es el método científico? Pues justamente es un proceso de investigación que nos permite contrastar y con eso comparar y con eso replicar los estudios para generar y contribuir al conocimiento respecto a este nuestro fenómeno, que es la política. Ahora bien, ¿cuáles son los retos de la investigación para nuestro país? Morlino hablaba de dos tipos de retos siempre, ¿no? En la exposición de ayer, los externos y los internos. Entonces yo voy a tomar prestado esa propia división y hablar de los retos internos y de los externos. Entre los retos internos tenemos que son los mismos que teníamos desde hace una década, ¿no? Los profesores Mejía, Freidenberg y Pachano publicaban en el año 2005 un artículo que se llamó La ciencia política en el Ecuador, un reflejo de su fragilidad democrática, 1979-2005, en donde señalaban que la ciencia política ecuatoriana adolecía de tres grandes males. La primera, la excesiva ideologización de los estudios, ¿no? Estudios muy sesgados porque siempre estaban haciendo un punto de valor, la defensa de una causa. Un segundo problema, que era una ciencia que había surgido y se había quedado en la descripción de los fenómenos, que no había ido más allá a buscar cuáles eran los vínculos causales con otras variables. Y una tercera, que era una ciencia que estaba muy centrada en lo local, que tenía poca capacidad de viajar y al tener poca capacidad de viajar, poca capacidad de compararse con otras, ¿no? Además está el tema regional. El hecho de que la ciencia política esté centrada aquí en Quito no es casualidad. Las otras provincias, las otras regiones del Ecuador han intentado hacer lo propio sin dialogar entre sí. Y ese ha sido siempre un problema. Yo a eso le añado, además, otros que se señalaron entre hoy y ayer, que es un espacio que de momento está poco profesionalizado, se necesitan de urgencia profesionales especializados en la ciencia política que ayuden al fortalecimiento de esta disciplina. Y otra que tiene que ver con la disparidad de género, ¿no? Se han apuntado en varias ocasiones las diferencias entre el número de ponencias presentadas entre hombres y mujeres. No sé si después en algún momento se nos ofrezcan los datos de cuántos hombres o cuántas mujeres al final participamos en el Congreso, ya sea como ponentes o como asistentes, y vamos a ver. Pero me atrevo a decir que hay un problema y es, digamos, el tema del estudio de género. Me acuerdo cuando yo hice el máster, llegaban en avalancha un montón de convocatorias de ayudas para la investigación de género
y el género estaba como muy de moda, y entre mis compañeras de máster, que éramos la mayoría, y latinoamericanas, no queríamos tener nada que ver con los estudios de género, porque para nosotros la lucha era apropiarnos de aquellas áreas y estudios de la ciencia política que habían estado dominadas por los hombres. Es decir, si alguna de nosotras lograba hacerse un hueco dentro de una bibliografía dominada por nombres masculinos, para eso nosotras era ya lo más importante. Pero encuentro que esa posición deja de lado toda una serie de reivindicaciones que tienen aquellos que luchan por la igualdad de género. Ya no se puede hablar solo de feminismo, porque hay muchos más, pero creo que el tema de género es importante incluirlo, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que es una cuestión cultural que es además interesante, pero además es muy difícil, es una barrera cultural de las más fuertes que tenemos. Ahora bien, tampoco sabía cómo separar muy bien estos retos internos y externos, pero para mí esos son los internos en la disciplina, ¿no? Y dentro de esos quizás el tema de la regionalización es quizás el más complicado. Bromeaba con unos compañeros hace un momento afuera, digo, yo no sé por qué estoy en esta mesa. Digo, yo creo que cumplo la cuota de género y la cuota regional, ¿no? Y claro, este año ingresé al departamento de posgrados de la Universidad de Cuenca y lo primero que me dice el director de posgrado es: Angélica, te damos la bienvenida, pero necesitamos que sepas que eres la única mujer. Y yo le digo, ¿y esto es para disuadirme o para alentarme? ¿Para qué me dices esto? Me dice, no, simplemente para que sepas que aquí tenemos una dinámica, ¿no? Todavía a nivel provincial estamos debatiendo cómo tiene que ser la dinámica de trabajo entre hombres y mujeres, ¿no? Ese tipo de debate que en otros lugares ya ni se da, porque es natural, todavía lo tenemos, con lo cual todavía es un tema bastante importante. Y luego el tema de la descriptivo y del tema de lo poco comparado. Esta es otra de las cosas que me he topado y que he tenido discusiones serias con la persona con la que trabajo en la Universidad de Cuenca, en un tema de investigación, y es que tienen el sesgo metido en lo local. Entonces, la ciencia la vamos a hacer para las localidades y vamos a construir indicadores para esta parroquia porque necesitamos entender y responder a esa parroquia. Digo, pero eso es una lógica no de ciencia política, es una lógica de consultoría, ¿no? Que busca responder a una demanda concreta y de crear el producto para esa demanda concreta. Pero eso no nos permite, si es que lo que buscamos, y ahora la Ley de Educación Superior nos obliga a academizarnos, necesitamos necesariamente subir de nivel y empezar a trabajar con el resto del Ecuador y empezar a hacer cosas que se puedan comparar, ¿no? Pero bueno, una vez dicho eso, pasamos a los retos externos de la ciencia política. El primero de ellos es que para poder hacer esto, estudios comparables, necesitamos una cosa, que la necesitamos todos en esta vida, y es la plata. El marco financiero en el cual se ha desarrollado la ciencia política, salvo unos cuantos años que tuvimos de bonanza, siempre ha sido muy precario. Con lo cual eso hace urgente, y el reto que nos impone es tratar de ver cómo hacemos con el poco dinero que tenemos y a la par desarrollamos esta disciplina, ¿no? Cómo se hace investigación cuantitativa sin recursos. Cómo generamos el dato cuando no lo hay, sin recursos. Eso es un grave problema que tenemos en el país y es externo. El otro problema derivado del regionalismo es la proyección hacia el interior. Muchas veces la ciencia política ecuatoriana y los grandes politólogos de nuestro país, como los que están sentados aquí en esta mesa, tienen mucho mayor alcance fuera que al interior. Entonces el reto es, a nivel de provincia, a nivel local, dentro del Ecuador, empezar a dar a conocer qué es esto de la ciencia política. Y cuando digo conocer qué es la ciencia política, también me refiero a otras, les voy a ir contando un montón de anécdotas que me han pasado esta semana justo cuando empecé a pensar en este tema. Hablábamos de la creación de determinados másters en la Universidad de Cuenca y la Escuela de Sociología propone, yo estaba ahí, nosotros queremos hacer un máster en Sociología Política. Y yo los quedo viendo, le digo, ¿y por qué no de Ciencia Política? Es que eso no hacemos aquí. Entonces, claro, hemos dicho que queremos ganar espacios y todavía en las universidades, a nivel de profesionales, de colegas, no se sabe qué es nuestra disciplina en la que nos dedicamos. Todavía sacamos másteres en Sociología Política que compiten con los másteres en Ciencia Política, ¿no? Y toman y beben de la ciencia política, y eso es un grave problema. Otro reto externo me parece a mí que tiene que ver con
Una cosa que hemos renegado nosotros mismos los politólogos. Un colega politólogo alguna vez me dijo, no, nuestra parte de nuestra profesión nos exige el diálogo con los medios. Y a eso nosotros somos muy reacios por cómo son los medios de nuestro país. Y entonces los medios, cuando dan noticias políticas, están llenos de expertos, de analistas políticos, de internacionalistas, ¿no? Un montón de gente que sin ser politólogo se le toma como un experto y da una opinión y genera opinión pública y se le escucha en los medios de comunicación sin necesariamente estar dando una bibliografía, digamos, empíricamente contrastada, sin necesidad de estar dando datos que tienen un argumento fuerte detrás, muchas veces simplemente argumentando a partir de su experiencia personal, lo cual da una idea que el análisis político, la ciencia política puede ser hecha por cualquiera. Y eso también es parte de nuestra responsabilidad como politólogos. Y eso nos pone una perspectiva que es, digamos, no podemos decir que no hemos llegado a ningún camino. Estamos en este primer congreso y eso quiere decir que hay una inquietud y que se está empezando a formar un grupo que va a dar en su futuro muchas más respuestas a estas interrogantes y que va a poder a lo mejor superar estos retos. Pero eso quiere decir que nosotros necesitamos fortalecer a ESIP, a la Organización Ecuatoriana de Ciencia Política. Tenemos como politólogos que proporcionar la ciencia política hacia adentro, no tanto hacia afuera, poniendo en valor a la ciencia política, saber que somos politólogos, que hacemos ciencia política. Ahí yo discrepo con el término, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Nosotros no somos cientistas políticos, ¿no? El cientista es una mala traducción al inglés de científico. El cientista es un pseudocientífico. Nosotros tenemos que saber si yo hago ciencia política, soy politólogo. Así como lo dice un biólogo, tal cual. Y eso también es importante porque nos crea un poco de autoestima, creo yo. Luego tenemos los que están aquí que buscar espacios de formación, y en eso Jesús Tobar tenía mucha razón, me decía, nos formamos afuera, pero tenemos que volver, como una parte de nuestro patriotismo, diré yo, a servir y a trasladar ese conocimiento, y así ampliar el número de personas que están formadas en ciencia política. También tenemos que ampliar la búsqueda de espacios para investigar la creación de redes, ya no solo basadas en Quito, sino que puedan ser interregionales, diré así, interprovinciales respecto a un tema determinado. En eso estaba pensando, por ejemplo, una agenda de investigación puede ser el tema de los sistemas de partidos subnacionales, en las que alguna vez estaba trabajando el profesor Pachano, que se presta. Y también queda urgente también la búsqueda de espacios de financiamiento, porque eso va a ser quizás el gran escollo que tengamos. Y eso ha sido el gran resumen del estado de la investigación de la ciencia política en el Ecuador. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a necesitar el PowerPoint que está allá. Muy bien, Ángel. El cientista. Gracias. Yo me voy a poner por acá porque tengo un problema importante de vista, entonces tengo que estar ahí cerquita del PowerPoint para poder observar. Yo les quiero presentar un pequeño trabajo sobre el estado de la investigación en ciencia política en América Latina. Hay una revisión de toda la región y algunas conclusiones de ideas preliminares que no solo dan cuenta de la agenda amplia que tenemos por realizar en la región, pero también y fundamentalmente en el caso del Ecuador, dada el espacio en el que estamos de la primera conferencia de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política.
Esta investigación, que está en proceso aún, tiene una pregunta básica, es ¿cuál es el estado de los estudios de ciencia política con estas particularidades sobre América Latina? Es decir, que al menos una unidad de análisis sea un país de América Latina, una región, y además que son escritos o trabajos prioritariamente escritos en América Latina y por politólogos latinoamericanos. Y esto marca una distinción porque de entrada tengo que decirles que la literatura en inglés, sobre todo la producida en las revistas norteamericanas, incluso cuando sean de politólogos latinoamericanos, está excluido. Luego les voy a presentar cómo fue el proceso de selección. ¿Qué hicimos para este ejercicio? Tomamos las revistas especializadas en ciencia política, en estudios de área también, como la revista América Latina Hoy, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, y afines. Algunas revistas que no publican solamente ciencia política, sino también sociología, como la revista de Sociología y Ciencia Política de Brasil o como la revista de Estudios Brasileiros. Tomamos escritos o trabajos en español y también en portugués y excepcionalmente en inglés, porque hay algunas revistas que están en América Latina escritas por politólogos o politólogas latinoamericanos, pero que están en inglés, como algunos casos de la revista de Política y Gobierno del CIDE en México. Este fue el criterio grande de selección. Tomamos las revistas que están en el índice JCR, el Journal Citation Report, o de Shimago, los dos que son, con las distinciones y las diferencias que tienen como los dos grandes índices referenciales para la investigación a nivel internacional, no solo en América Latina. Y tomamos un corte temporal relativamente pequeño, que es lo publicado entre el año 2010 y el año 2016, para tener una imagen más precisa de la realidad del momento. Así hicimos un análisis de estadística básico, descriptiva, y recopilamos alrededor de 350 artículos. Estas son las revistas que están incluidas. Las primeras son las revistas que están en el índice JCR, quizás la revista referencial en nuestra disciplina en América Latina, en español y en América Latina, es la revista de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, del Instituto de Ciencia Política. Política y Gobierno del Departamento de Asuntos Políticos del CIDE en México, Perfiles Latinoamericanos de nuestra colega Flaxo México, Dados, la revista más importante seguramente en ciencia política del Brasil, la revista de estudios políticos también que es española, la española de investigaciones sociológicas, que esta es de esas que son un mix que plantean las dos discusiones, y luego empiezan ya las que son Shimago, la española de ciencia política, y bueno, las que están ahí. Colombia Internacional, Política y Sociedad de España, la brasileira de ciencias políticas, Sociología y Política, la mexicana de Sociología, Análisis Político, Andamios México, Argos Venezuela, con pocos trabajos en realidad en nuestro tema, y los últimas dos con cuestiones menores, sobre todo en políticas públicas, la CEPAL, la CLAD y la Convergencia. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, la primera idea central aquí es: no tenemos una sola revista en estos índices ecuatorianos. Es más, no tenemos una sola revista de ciencias sociales en el Ecuador, en ninguno de estos dos índices. Y creo que ese es un ejercicio y un primer reto que deberíamos asumir desde la disciplina, desde la asociación, desde las universidades, desde los profesores y también desde los estudiantes. Tengan presente que muchas de las revistas más importantes del mundo son dirigidas por estudiantes. Harvard Law Review, por ejemplo, la más importante de Derecho, su consejo editorial es de estudiantes, no es de profesores, y es la más importante del mundo. Y esta es una primera idea respecto a la dificultad que tenemos para difundir la investigación. Una de ellas es porque no tenemos dónde. Se puede recurrir evidentemente a otras, pero creo que un ejercicio por realizar es ese. Y aquí tenemos un corte en términos de los artículos teóricos, los artículos que discuten metodología, y los artículos que plantean una discusión más empírica, y tenemos una importante preponderancia en términos de trabajos, en términos empíricos, los trabajos con datos, y eso nos da cuenta de cuál es
la línea que está siguiendo la ciencia política en términos internacionales, insisto, está observado para toda América Latina, no es solo el caso del Ecuador. Y es trabajo donde tenemos un sustento teórico, pero a eso debe agregarse datos, constatación empírica para pasar de una conjetura a un hecho empíricamente verificable. Los trabajos teóricos son minoritarios y esto también es importante resaltar. El hecho de buscar empiria no quiere decir que dejemos de lado la discusión estrictamente teórica, que es fundamental. El desarrollo de la ciencia política en lo de fondo no va a ser por la metodología, va a ser por la teoría, por las ideas. Y creo que eso hace falta en la región y sobre todo, y esto puede ser trasladable al caso ecuatoriano evidentemente, y miren ese margen súper pequeño de 1% de trabajos metodológicos. Es decir, el artículo que discute el caso, qué es un estudio de caso, qué es un análisis cuantitativo, qué es un análisis comparado, qué es un análisis en QCA, etcétera, etcétera. Apenas 1,46%, y este creo que es otro gran desafío que tenemos, empezar a trabajar, no solo en los artículos aplicados, digámoslo así, sino también empezar a discutir en términos metodológicos. La producción de la ciencia política, sobre todo en inglés y la norteamericana, tiene un desarrollo importante. Pero el problema que tenemos a nivel de la región del Ecuador no es la excepción, es la barrera del idioma. Y hay mucha gente que le cuesta leer en inglés y frente a esa dificultad prefiere abstenerse del consumo de este tipo de artículos. Un ejercicio, por tanto, de la comunidad académica en ciencia política del país debería ser empezar a trabajar más en estos temas. Luego, cortamos la muestra en función de los estudios de caso versus los estudios comparados, y esto tiene buena relación con lo que Angélica había comentado hace un momento. Y vean que el 81% de los estudios son trabajos de caso. El estudio de un país esencialmente, o de una ciudad, de una sola unidad de análisis, de un N1. Y los estudios comparados, al menos entre dos unidades, sea en lo local o a nivel de países, es marginal. Y esto no deja de ser llamativo porque más allá de las ventajas que ofrece el estudio de caso en términos de densidad de la descripción, de la capacidad de generar prototeorías, de verificar teorías en el caso del método mixto, nos dificulta la posibilidad de la inferencialidad. Para generar un mayor ajuste de los modelos, para generar una mayor capacidad de explicación que vaya más allá de A y B que analicé, hay que comparar, y creo que ese es otro de los retos para la ciencia política nuestra, para la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política y sobre todo, fundamentalmente, para estudiantes y profesores. Hagamos trabajos comparados. No dejemos de pensar en las cosas de la unidad de análisis 1, pero pensemos en la posibilidad de la perspectiva comparada. Cuando decimos nuestras cortes son politizadas, la pregunta inmediata es, sí, ¿en comparación con cuál? Tenemos un sistema, una forma de gobierno presidencial con muchísimos poderes para el Ejecutivo, sí, pero ¿en comparación con qué país? Y eso yo creo que es un ejercicio que está por hacer y que es necesario que demos los primeros pasos en el plano de la comparación. E insisto, no solo me refiero a la comparación entre países, puede ser comparación subnacional, que también lo planteaba Angélica y que Simón ha avanzado en eso en el campo de los partidos políticos. Comparar por qué los rendimientos de tal o cual variable son distintas entre dos ciudades del Ecuador, a pesar de que son ciudades muy similares en A, B, C, D cosas. Y para eso tenemos casos llamativos. Y acá está el corte en función del país que se estudia en el trabajo, no del investigador. El país que yo estudio, yo argentino estudiando México, por decir algo, o yo peruano estudiando Brasil. Y aquí los resultados, que estos son recurrentes hace una década, el más estudiado es Brasil. Evidentemente aquí hay que controlar por población, ¿no? Es un país enorme, entonces eso de alguna manera tiene que ser balanceado. México, con una distancia importante, Chile, que ha crecido mucho en su ciencia política de los últimos 15 años y que en alguna medida, sin dejar de lado el aporte de los colegas politólogos chilenos,
ha tenido que ver con la gran influencia que se generó desde el Instituto de Ciencia Política de Chile, de colegas uruguayos que, como decía Jesús Tovar hoy al mediodía, fueron a los Estados Unidos, estudiaron y volvieron, ¿no?, a su país, a Chile, y ahí generaron una ola importante de trabajos. Y ese es el reto también para los estudiantes, sobre todo, tratar de continuar los estudios inicialmente quizás en el país, pero luego salir. Luego el caso colombiano, que también tiene un repunte de la última década, quizás anclado a un par de universidades, básicamente la Universidad de los Andes, la Javeriana y la Externado, en buena medida. Argentina, que no es llamativo por el tamaño territorial, más bien tiene pocos trabajos publicados. Tengan presente que cómo fue el corte de la muestra, ¿no? No estoy tomando en cuenta los trabajos en journals, en revistas en inglés, donde los argentinos sí que son importantes. Luego Uruguay, y de ahí vamos bajando, y vean el caso ecuatoriano, 2.89, es muy poco lo que se ha investigado sobre Ecuador. Y esto no solo tiene una consecuencia en términos de estrictamente investigativos, sino en términos de agenda de investigación de nosotros, de la posibilidad de vínculos, de la posibilidad de contactos. En general, la gente que está en la academia norteamericana o europea trata de buscar pares en países donde hay datos, donde hay cosas exploradas, donde los costos de transacción se reducen, y esto nos afecta en ese sentido. Entonces hay que trabajar más, trabajar comparadamente y trabajar el caso ecuatoriano. Y luego tenemos ya la lista hacia abajo, los centroamericanos fundamentalmente. Y esta es una diapositiva súper interesante y es parte de una autocrítica nuestra. Aquí se vio cuáles son los temas trabajados en los artículos, y vamos de menos a más en esta proyección. El tema más trabajado en la región es partidos y elecciones, que es como el tema clásico de la ciencia política, que no debe ser dejado de lado evidentemente, pero es en lo que más desarrollo hay. El sistema electoral, cómo convertir votos en asientos, las fórmulas, el sistema de partidos, la interacción. Y es un tema que se debe seguir trabajando indudablemente. Luego, instituciones políticas, incluido hay ejecutivos, legislativos y judiciales, que también tienen un desarrollo importante, sobre todo en las legislaturas, menos en ejecutivo, que ha tenido un retraso en los últimos años, y menos aún en judiciales. Los estudios sobre democracia, que es un concepto más amplio, más macro, que estudian ya la gente que tiene más trayectoria dentro de la disciplina. Pero veamos al otro lado, los estudios de economía política es el 1%. Y ahora alguien comentaba la importancia fundamental de entender la política a partir, entre otras, de la variable económica, cómo la interacción de economía y política son fundamentales. Y en eso casi no tenemos… ¿Cuánto tengo de tiempo? 7. Me faltan 7, ya, gracias. Y en eso casi no existe nada, y ese es nuevamente uno de los retos que deberíamos asumir. Trabajar más desde la economía política, tanto politólogos como economistas, esa interacción es necesaria. Y otros temas no menores, pero que tampoco son trabajados en la región, y esto, insisto, puede ser trasladable al país, como es el tema de confianza, capital social y confianza, en sociedades altamente inestables, poco institucionalizadas. Un elemento definitivo para eso es la confianza entre los ciudadanos, de los ciudadanos a los gobernantes, de los ciudadanos a las instituciones. Si eso no se desarrolla todo un proyecto de investigación, es muy difícil que las cosas puedan cambiar, al menos en esta dimensión de análisis. Los trabajos metodológicos que hemos comentado hace un momento, y vean este otro tema, corrupción y clientelismo, un 85%. Claro, si los datos fueran a partir de revisión de lo que se ha estudiado en Noruega, Dinamarca y Finlandia, nos llamaría la atención. ¿Para qué un finlandés va a estudiar corrupción si la ha visto solo en libros? Pero en América Latina, donde quizás el problema más importante de nuestros países es la corrupción, en la ciencia política no la estudiamos, o la estudiamos marginalmente, y a eso viene el tema de la autocrítica. Creo que en términos evidentemente académicos de investigación, de un manejo riguroso del método, también necesitamos tener una mayor interacción con los temas cotidianos que a la gente le importan, que a la sociedad
le importan. Porque eso no solo va a generar una externalidad positiva hacia afuera, sino para nosotros mismos en términos profesionales. Vean que es muy marginal eso y es evidentemente llamativo. Y luego hay otros temas también menos desarrollados que quizás son por otros motivos, ¿no? Movimientos sociales y populismo. Pero eso quizás se puede atribuir a que la mayor parte de los trabajos están anclados a los colegas sociólogos y por eso el porcentaje es menor en esta muestra. Y quizás si se tomaran revistas de sociología, eso se iría en ascenso. Además, una cuestión adicional, son solo revistas, no están libros acá, no están capítulos de libros, solamente revistas. Dale, por favor. Ya se dañó esto. Y finalmente algunas ideas que dan cuenta de lo que hemos discutido, ¿no? La primera es, necesitamos más revistas generales y especializadas, y esto a nivel de la región. Generales en términos de estudios de ciencia política, especializadas, una buena revista de partidos, una buena revista de elecciones, una buena revista de legislaturas. Es un ejercicio complicado que cuesta recursos humanos y materiales, pero me parece que es fundamental tener más espacios. Ahora mismo las 2 o 3 revistas que les había comentado al inicio, la revista de Ciencia Política, Política y Gobierno, tienen serios problemas porque el caudal de artículos que reciben es enorme y no se dan abasto, y eso en buena medida pasa porque no hay muchos espacios para trabajar. Y esta sería una recomendación más de política de la ciencia política en términos de publicaciones. Mayor énfasis en la discusión y producción, como había comentado, de artículos metodológicos, discutir estrictamente sobre la metodología. Eso es un tema a nivel regional, poco hemos desarrollado y poco vamos a avanzar en ese plano. Hace poco leí una conferencia de editores de revistas de ciencia política, precisamente de las más importantes del mundo, y decían que había un buen porcentaje de artículos devueltos tanto por los árbitros como por el consejo editorial, que tenían ideas inteligentes, pero que el momento de pasarlas a la evidencia empírica habían serias deficiencias y al final los manuscritos eran devueltos. Creo que ese es otro de los temas en los que debemos poner atención, tanto desde la investigación como esencialmente desde la docencia. Los trabajos comparados, nuevamente el método comparado, ayer Simón mencionaba ese trabajo clásico del método comparado de Sartori y Morlino, dan cuenta de la importancia de controlar sesgos y controlar las mediciones en función de la comparación. Considerar comunidades de análisis los países menos estudiados, como es precisamente el Ecuador. Y claro, ahí tenemos un problema que está ahí, y que es la dificultad para acceder a datos, la dificultad para acceder a evidencia empírica. Pero bueno, esa es parte del ejercicio, esa es parte del trabajo que hay que hacer, y una estrategia es empezar a desarrollar proyectos vinculados entre docentes, profesores, profesoras y los estudiantes. No hay otra forma de generar datos si no es así a partir de cooperación de ese tipo. Y finalmente, lo que había planteado en la última diapositiva, ¿no? Incrementar los estudios sobre temas claves para el Ecuador, claves para la región, pero que desafortunadamente, al menos en función de lo que les acabo de presentar, están poco observados en la región desde la ciencia política. Y ahí están enumerados algunos: el tema de corrupción, la violencia, el tema de burocracias, por ejemplo, que es el tema quizás menos explorado de la ciencia política en términos generales, y que Ecuador no es la excepción. Esto me parece no solo es necesario hacer en términos de investigación y de mayor conocimiento de campos específicos, sino también por una cuestión estratégica. Siempre es más fácil publicar sobre temas donde no hay mucha investigación. Las revistas observan con buenos ojos ese tipo de trabajo. Y finalmente la economía política. Al final, esta pequeña revisión, que solo da una panorámica del estado de la investigación de América Latina, que en buena medida es la del Ecuador, creo que nos plantea muchos desafíos. O sea, nos plantea la oportunidad no de tener una actitud pasiva, sino exactamente lo contrario, de ver que tenemos mucho por hacer, que hay mucho campo por investigar, y que la riqueza de empezar a producir, a discutir, a generar mayor conocimiento desde América Latina, desde la ciencia política específicamente,
va a generar beneficios tanto para cada uno de nosotros como también para la disciplina. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Para mí es una ventaja hablar después de los dos colegas que han presentado ya un panorama del estado de la ciencia política, de la investigación en la ciencia política en Ecuador y en América Latina, como nos acaba de hacer Santiago. Yo quisiera presentar algo complementario a esto, pero para eso, digamos, algo complementario y que arroja una visión bastante optimista, porque creo que lo que los dos colegas nos plantean nos debe llevar hacia una visión optimista, por lo que yo quiero enfatizar dentro de un momento. Voy a presentar la parte, si se quiere, pesimista del asunto, y lo voy a hacer acudiendo precisamente a algo que señalaba Santiago, que es la necesidad de un estudio comparado. Y voy a comparar lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de ver en las dos presentaciones, con lo que teníamos hace un tiempo, hace 11 años, digamos, cuando hicimos el artículo con Flavia Freidenberg y Andrés Mejía, al que se refirió Angélica. Este artículo fue publicado en la revista de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, dentro de un volumen que es bastante interesante y que les sugiero leerlo, está en internet con acceso libre, y que trata sobre la ciencia política en América Latina en general. Nosotros nos hicimos cargo del estudio de Ecuador. ¿Y qué es lo que encontrábamos en ese tiempo? Y por eso digo, vamos a hacer una comparación para ver lo que encontramos ahora y nos va a dar una idea de si hemos caminado o no hemos caminado y cuánto nos falta. Bueno, siempre nos faltará por caminar, pero por dónde hemos caminado menos quizá, ¿no? Cuando hacíamos ese artículo, veíamos, aparte de los temas que señaló Angélica, que había una relación muy fuerte entre la ciencia política y la política en sí misma. Y afirmábamos, por ejemplo, que la política ecuatoriana se ha escrito en las calles, en las asambleas populares, en los editoriales de los periódicos, con una fuerza e intensidad que han relegado a segundo plano la reflexión académica y han obstaculizado el desarrollo de la ciencia política. Y veíamos en ese momento que había esta relación directa entre hacer política y estudiar a la política, que son dos cosas diferentes. Hace un momento, antes de entrar acá, con un grupo de colegas conversábamos y yo decía que el que nos pidan que quienes hacemos ciencia política hagamos política es como pedirle al comentarista deportivo que entre a patear el penal o que entre a jugar, que es un verdadero absurdo. Bonafón no se le va a pedir, oiga, usted que tanto opina de fútbol, ¿por qué no entra a jugar? Sin embargo, a quienes hacemos ciencia política, a Santiago siempre en las radios, a donde va, le dicen, oiga, ¿y usted por qué no se lanza? ¿O por qué no va? ¿O por quién va a votar? Y él siempre dice que no, por supuesto, que es la respuesta correcta, ¿no? Pero evidentemente había una escasa separación entre hacer política y estudiar a la política. Y creo que eso es un elemento importante y ahí me parece que hemos caminado un buen trecho. Me parece que en este momento ya es mucho más clara la diferencia que existe entre ambos hechos. Sin embargo, me parece que es necesario destacar algo. Muchas de las personas que iban a hacer ciencia política, pero que estaban con un pie en la política, terminaron inclinándose por este otro pie, por el de la política. Y esto ha significado, por ejemplo,
que en nuestro país, en los últimos 10 años que hemos vivido un proceso apasionante en términos de el análisis político, tengamos muy poca producción al respecto. Lo que se ha producido sobre el periodo conocido como la Revolución Ciudadana, el correísmo, como se lo quiera llamar, es muy poco con respecto a lo que, por ejemplo, se ha hecho en otros países que han vivido procesos relativamente similares. En Venezuela, por ejemplo, ha habido una cantidad de trabajo sobre, desde que comenzó Hugo Chávez en adelante, que uno puede encontrarlos muy fácilmente en libros, en revistas, etcétera. Y en Ecuador yo creo que tenemos una escasez muy grande al respecto. Si alguien quiere ir a una librería y buscar algún libro, alguna compilación de artículos, va a ser muy poco lo que tenga que gastar porque no va a encontrar mayor cosa al respecto. Entonces, ahí tenemos, por un lado, un buen paso en la especialización, pero tenemos un paso muy débil en términos de la producción o de lo que hemos hecho sobre el momento específico. Anotábamos también en aquel momento que la disciplina en Ecuador ha tenido un enfoque muy generalmente narrativo, descriptivo y especulativo. Creo que ahí hemos dado un paso también importante en términos de ir incorporando el método, digamos así. Y todo lo que hemos visto en algunas de las mesas en este congreso sobre la discusión del método y la idea de ir más allá de la especulación, de ir más allá de lo narrativo es muy importante, por supuesto, una buena narración es básica, pero ir hacia lo explicativo, creo que hemos dado pasos importantes y creo que ya no podríamos escribir con la contundencia que escribimos esta frase en aquel momento. Creo que estaríamos obligados a ser más cuidadosos en este momento que la manera en que lo dijimos en aquella ocasión y que creo que teníamos razón, ¿no? Señalábamos algo que era evidente en ese momento, que era la ausencia de programas consolidados de ciencia política a nivel de pregrado y la debilidad a nivel de posgrado, así como la falta de profesores con entrenamiento y profesión en este campo y la carencia de un mecanismo de arbitraje de ciencia política que asegure la calidad de las publicaciones académicas. Aquí también creo que tenemos avances y tenemos vacíos. Sin duda hay avances en términos del primer tema, el de la formación en pregrado. Me parece que la presencia de gran parte de ustedes aquí, lo que hemos tenido en la mesa inmediatamente anterior, digamos en la presentación anterior, de un grupo de estudiantes de universidades fundamentalmente de Guayaquil y de algunas otras ciudades que quieren integrarse a las actividades de la Asociación de Ciencia Política, creo que es una muestra de que estamos remontando muy positivamente este vacío que señalábamos hace 11 años. Sin embargo, como lo señaló también Santiago, creo que tenemos una debilidad muy grande en cuanto a las publicaciones, en cuanto a revistas, sobre todo a revistas indexadas, ¿no? Y en este mismo trabajo, más adelante nosotros presentábamos una estadística básica, digamos, de las publicaciones, en donde se publican los textos de ciencia política en el Ecuador. Y encontrábamos que más de 2/3 de la producción total que habíamos contabilizado desde el año 1979 hasta el 2005, poníamos el 79 por el inicio del periodo democrático, hasta el 2005 teníamos que los 2/3 fueron impresos en Ecuador, es decir, se publicaba en Ecuador para un público ecuatoriano muy restringido, por cierto, ¿no? Y cerca del 80% de toda esa publicación era en América Latina, es decir, en Ecuador,
y América Latina. O sea, se añadía muy poco lo de América Latina con respecto a lo que se publicaba acá. Es decir, el parroquialismo que ya ha sido señalado en esta mesa, y creo que ahí tenemos todavía un desafío pendiente. Me parece que ese es uno de los elementos en donde hay que trabajar fuertemente. Quizás aquí yo me atrevería a destacar un par de hitos que quizás son fundamentales y que pueden dar algún grado de optimismo en esto. Y es la existencia de la revista Ecuador Debate, que la citamos en este artículo. La revista Ecuador Debate, que es en donde más se había publicado, hasta ese momento se habían publicado los artículos de ciencia política ecuatorianos, y que sigue existiendo. Me refiero a esta revista porque sin ser indexada, sin estar, digamos, en los índices de JCR o de Shimago o de algunos otros como la Tindex, es una revista que se ha mantenido y que es un referente para las ciencias sociales ecuatorianas. Y creo que es muy importante mantenerla, apuntalarla, porque incluso podría ser una de las maneras en que esa revista vaya en el camino de la indexación, a pesar de que no se han dado los pasos hacia eso, pero sería quizá muy fácil que pueda hacerlo. Y el otro aspecto que quería señalar es la existencia de la revista de política comparada. Un esfuerzo muy grande que lleva adelante el CELAEP, encabezado por Sebastián Mantilla, y que hemos tenido conversaciones con él para ver si se convierte en la revista oficial de la Asociación de Ciencia Política. Esto será una conversación larga, es un planteamiento que tenemos, pero es una revista que está ya por el número 10, insisto, con un esfuerzo casi personal de Sebastián Mantilla, y que ha contribuido a difundir en Ecuador no solo textos ecuatorianos, sino también muchos textos de colegas tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Ha publicado textos que han sido fundamentales, por ejemplo, para la formación de nuestra disciplina, como una traducción del Concept Misformation de Sartori, ¿no? Y algunos otros, y últimamente, por ejemplo, dedicó su número a Calidad de la Democracia, con una serie de trabajos inéditos que fueron aportados para esa revista. Es decir, creo que hay esfuerzos en este sentido. Obviamente nos queda el vacío todavía de contar con revistas indexadas, en fin, y con una revista específica de la ciencia política. Esta de política comparada es eso, es una revista de ciencia política, y habría que fortalecerla con los trabajos de cada uno de nosotros y apuntalándola en términos de apoyarla a su publicación. Como digo, es un esfuerzo enorme. Creo que otro elemento importante de destacar es que señalábamos ahí en el artículo que cuando la investigación se ha hecho sobre evidencia empírica, generalmente no se comunican o explican los métodos usados, ni se ofrecen las oportunidades para verificar o replicar los hallazgos. Cuando veíamos la presentación de Santiago, ¿cuál fue la segunda diapositiva que él presentó? Es la ficha técnica, digamos así, de la investigación. Esta investigación está hecha sobre la base de tantas revistas, se plantea estos temas, se deja de lado estos otros, ¿no? Es decir, si una persona quiere replicar, hacer una investigación similar, tiene los elementos para hacerlo y para comprobar si lo que está diciendo es así o no. Lo mismo podemos aplicarlo, debemos aplicarlo en todos los otros campos. Pero esto es algo que recién lo estamos comenzando a hacer. Cuando escribíamos este artículo, eso casi no se encontraba en las publicaciones ecuatorianas, en los trabajos ecuatorianos. Ahora algo empezamos a encontrar, pero ese es también un tema en donde debemos trabajar. Es decir, tenemos un trabajo sobre X tema
partidos políticos o sobre democracia o sobre las elecciones en la ciudad en que vivimos comparada con otra ciudad o lo que fuera, tenemos que tener claramente explicitada la metodología, los instrumentos de análisis, las fuentes de información, etcétera. Y eso, aunque se crea que es un trabajo de carpintería, no lo es el trabajo fundamental de la ciencia política y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ya se refirieron los colegas al parroquialismo, no me voy a referir, eso creo que es un tema que difícilmente se supera, me parece que algo hemos ido avanzando, yo diría, pero todavía tendemos a ser parroquianos. Todavía tendemos a encerrarnos en el estudio de lo que tenemos más cercano, de nuestro medio inmediato, digamos, ¿no? Y esto no es solamente un tema, un problema ecuatoriano. Creo que es un problema de gran parte de América Latina, y yo diría no solo de América Latina. Es difícil, por ejemplo, encontrar colegas chilenos que hagan estudios comparados de América Latina. Me sorprendió a mí hace pocos días en un seminario en Chile precisamente encontrar un joven politólogo chileno que estudiaba los casos de Ecuador, Bolivia y Colombia, me parece que era, ¿no? Y que no trabajaba Chile. Me pareció algo sorprendente en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Positivo. Pero es muy raro eso. Es muy raro, por ejemplo, que una persona… Y esto, perdón, esto además se vincula con temas específicos, como por ejemplo, es raro que una persona colombiana no estudie violencia, narcotráfico, desplazados, ¿no es cierto?, y fronteras, y que vaya más allá y que estudie partidos y que compare democracia o que compare ejecutivos o legislativos con otros países, en fin. Creo que nos pasa a todos, pero esto es algo que hay que romper. Hay que romper el parroquialismo y ese quizá es uno de los aspectos más difíciles que tenemos en la disciplina. Para ir terminando, quisiera señalar que en algunas de las sesiones, e incluso ayer el profesor Molino señalaba en su conferencia magistral, que es necesario hacer un diálogo con las otras disciplinas, que la ciencia política tiene que hacer un diálogo con las otras disciplinas. Y claro, tiene que ser así, sin duda. Pero yo creo que hay que preservar también la, digamos, no quiero decir la pureza, la identidad, como se la quiera llamar, de la propia disciplina. Y quizás aquí podemos acudir a la metáfora de la pintura. Cuando un pintor quiere ser buen pintor, o cuando Picasso quería ser buen pintor, no empezó haciendo el cubismo, que es una deformación de la figura humana, ¿no es cierto?, para tratarla de una X manera. Él empezó por la figura humana. Y hay que empezar por eso, por justamente mirar con pureza, digamos así, la disciplina en que estamos, el tema de lo político, el problema de lo político, y luego acudamos a las otras disciplinas. No empecemos haciendo una fanesca, una mezcla de las disciplinas, porque creo que eso no nos va a ayudar en el desarrollo de la nuestra. Creo que eso era uno de los problemas que señalábamos precisamente y la tratábamos como un tema de la Torre de Babel, retomándolo de algún autor, diciendo se hace una Torre de Babel en donde todos hablan, pero hablan lenguas diferentes y nos ponemos a hablar de una manera distinta, digamos. Y por último, creo que es muy importante señalar, digamos, unas dos cosas, que son una, la de que señalaba Angélica, las dos a las que me voy a referir, la una, la de género o las personas que hacen la ciencia política. También el tema de estudiar
los temas de género, también importante, pero me quiero referir a quienes hacen ciencia política. Y encontrábamos en este artículo que la mayor parte de politólogos eran ólogos, o sea, politólogos, no había politólogas, muy pocas había. Ahora tenemos el gusto de que hay politólogas, de que hay más personas estudiando ciencia política, haciendo ciencia política. ¿Cuál es el problema que por lo menos hasta este momento se ve? Y es que las politólogas solamente en una muy pequeña proporción se orientan por temas que no sean el de género. Y creo que hay que ir más allá. O sea, no porque sean politólogas tienen que estudiar género. No necesariamente, que lo hagan está muy bien, pero no necesariamente. Como el hecho de ser colombiano no tienen que estudiar violencia, puede estudiar otro tipo de cosas, ¿no? Y lo otro es el de los recursos para la investigación. Y esto creo que es un tema fundamental. Me parece que la disponibilidad de recursos en Ecuador es muy limitada. En Ecuador no tenemos, por ejemplo, como tienen en México o como tienen en Argentina, un sistema nacional de investigación. No tenemos, y no tenemos, por lo tanto, recursos específicos para la investigación. No tenemos recursos concursables para la investigación en ciencias sociales, ¿no? Y por lo tanto, cada universidad tiene que, no cada universidad, cada investigador tiene que andar agenciándose por ahí para buscar sus recursos. Incluso ahora tenemos una propuesta que esperemos no cuaje, que es la de cambiar el tipo de financiamiento a las universidades, lo que haría que esas universidades tengan que dedicarse exclusivamente a la docencia y abandonen la investigación. Nosotros concretamente en Flaxo estamos enfrentados a eso casi como una espada encima de la cabeza y si eso sucede, evidentemente olvidémonos de la investigación. Por lo tanto, aquí hay un punto que nosotros sobre el cual debemos preocuparnos como asociación de ciencia política, que es el impulsar que haya recursos para la investigación. Impulsar que haya, así como hay recursos para la docencia, para financiar universidades, que eso haya específicamente para la investigación. Y había otra serie de temas que planteábamos en ese momento y que ahora han cambiado. Para finalizar, digo, creo que comparando lo que planteábamos hace 11 años, en el 2005, y lo que hemos escuchado hoy en esta mesa, creo, y lo que hemos visto en el Congreso sobre todo, creo que tenemos motivos para llenarnos de optimismo. Me parece que hemos caminado, hay mucho que caminar todavía, hay los vacíos que he señalado, hay otros muchos más por supuesto, pero me parece que estamos en un buen momento de despegue de la ciencia política ecuatoriana.